Muy bien, ya está la grabación. Y ahora voy a compartir pantalla. Listo, ya está. Nada más déjenme ver porque tengo dos personas que quieren entrar. Ya está, antes de comenzar. Ya están admitidos. Muy bien, entonces están viendo en pantalla las láminas del curso. Estamos en la página 30 del tema 3, lo cual quiere decir que pues estamos, yo diría que estamos más o menos a la mitad del contenido del semestre, lo cual creo que no está tan mal porque tenemos clases hasta el 10 de junio, entonces vamos bien. ¿Qué vamos a empezar a ver hoy? Vamos a ver sistemas de demostración. En realidad no voy a ver sistemas de demostración en abstracto, voy a ver deducción natural. ¿Por qué razón? Porque en la parte de cálculo de proposiciones expliqué en qué consistía un sistema de demostración. Aquí simplemente voy a hacer una recapitulación muy breve. Recuerden que un sistema de demostración lo que tiene es un conjunto finito de reglas de inferencia, es la primera cosa. Ya sabemos cómo se ven las reglas de inferencia. Y una demostración es una sucesión de fórmulas, de las cuales la última es la conclusión. Y las anteriores son o premisas o bien aplicaciones de reglas de inferencia a partir de fórmulas ya demostradas. Eso vemos en cálculo de proposiciones. Seguimos usando esa misma definición aquí. Y además agrego que en una demostración es posible utilizar instancias de teoremas ya demostrados. Es decir, si yo ya demostré el teorema de P si solo si no, no P, entonces en una demostración puedo utilizar Q y R si solo si no es verdad que Q y R. Ajá. Esa es la idea. Entonces, pues esta lámina la podemos pasar muy rápido, simplemente es todo lo que dijimos sobre demostraciones en cálculo de proposiciones se sigue aplicando aquí. Esa es la idea. Ahora, deducción natural en cálculo de predicados. Pues es bastante sencilla porque en realidad en lugar de tener tantas reglas como teníamos antes, solo estamos agregando cuatro. Una regla de introducción y una regla de eliminación por cada uno de los cuantificadores que tenemos. Ajá. Entonces, vean cómo algunas reglas tienen hipótesis, eso lo voy a ver después. Empiezo con las reglas sin hipótesis. La primera regla sin hipótesis es eliminación del cuantificador universal que me dice, si tienes una fórmula que afirma que para cualquier X alfa, entonces se vale que digas alfa, donde en lugar de X tienes cualquier término que sea posible construir en tu lenguaje. Ajá. ¿Cómo se interpreta eso? Si yo les digo que todos los, no sé, todos los pingüinos son rosas, entonces ustedes pueden decirme pengu, chihui y rosa, ¿no? Porque son pingüinos. Esa es la idea de esto, ¿no? Pueden sustituir la variable por cualquier término que se les ocurra y decir que esto vale porque pues dicen que vale de todos, ¿no? Ahora, la introducción del existencial es una regla, digamos que la regla contraria. Si ustedes me dicen, mira, yo sé que alfa es cierta de cierto objeto. Aquí el objeto en cuestión es t, se dan cuenta, estoy pensando que en esta alfa, donde apareció una x, ahora aparece una t. Si digo t es primo, no sé, t podría ser el 3 es primo. Entonces yo puedo inferir de esto que existe alguien tal que es primo. Esa es la idea. Existe un número que es primo. ¿Por qué? Pues porque ustedes me dijeron, pues 3 es primo, ¿no? Entonces, de una instancia particular pueden afirmar que existe alguien que cumple la fórmula que esa instancia particular cumple. Esa es la idea de esta regla. Entonces, estas son bastante transparentes, espero, o espero que ustedes la vean así. Voy ahora a ver la regla de eliminación del existencial primero. Esta regla es un poquito más complicada. Primero les explico cuál es el espíritu de la regla, después explico cómo funciona. Si ustedes saben que alguien cumple una propiedad, alfa, ajá, entonces, pues, pero no saben quién específicamente, lo que pueden hacer es decir, bueno, mira, no sé exactamente quién, pero vamos a ponerle un nombre provisional. Ajá, el nombre provisional lo estoy denotando aquí de esta manera, en la esquina superior derecha de esta caja. Digo, el nombre provisional es n, estoy obligado a que sea una variable entre comillas, voy a usar estas letras intermedias del alfabeto para designar estas variables particulares. Algunos los llaman nombres ambiguos, n, m, p, etcétera. ¿Y por qué razón? Porque decir, bueno, mira,
No sabemos cómo se llama el que cumple alfa, pero hay alguien que la cumple. Vamos a ponerle por lo pronto n. Ajá. Y como estamos usando esta n, lo que hacemos es tomar la fórmula que se cumple por parte de x, ajá, perdón, iba a usar, es cumplida, lo cual es morfológicamente correcto en español, pero suena horrible. La fórmula alfa que se cumple por parte de x, y en lugar de poner x, pues pongo a n, ¿no? Que es este nombre que me acabo de inventar. N cumple alfa. Y después lo que hago es utilizar esta fórmula alfa, pues para hacer inferencias que me llevan a mi meta, que es beta. Una vez que llego a la meta, pues puedo sacar a beta de la caja. Esa es la idea. Vean que entonces esa eliminación del existencial en este contexto se elimina para plantear una hipótesis en la que X recibe un nombre provisional. Ajá. Y para poder sacar la beta de aquí es necesario que beta no contenga el nombre en cuestión. Ajá. ¿Por qué razón? Porque es un nombre ficticio que nos inventamos para poder proceder. Si ustedes me dicen, pues mira, hay una persona, hay un individuo que se robó el auto. Vamos a pensar en que trabajan ustedes para la policía. ¿Cómo le llaman ahora? Policía de investigación, porque me parece que no son judiciales, la policía de investigación. Y entonces en su informe están diciendo, hay alguien que se robó el auto. Pero todo el tiempo andar diciendo esto es bastante torpe, ¿no? Entonces pueden decir en broma, ¿no? Pues es que se robó el auto es Mengano. Perdón, estos nombres ambiguos de antes, ahora hay otros nombres distintos, ¿no? Pero pensemos en términos de nombres antiguos que hay en el libro. O sea, es Mengano. Entonces, Mengano se robó el auto, ustedes hacen sus deducciones y presentan un reporte y por supuesto que el jefe va a decir, oye, mira, tu reporte me habla de alguien que es ficticio. Y ustedes dicen, error, no lo voy a hacer así, voy a reescribir mi reporte para presentar solo las conclusiones. En las conclusiones, Mengano no aparece, simplemente fue un dispositivo, un nombre ficticio que hice para que mi razonamiento fluyera, pero en el reporte no para aparecer porque pues, ese individuo no existe. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ajá. Cuando ustedes hacen las inferencias utilizando este nombre ficticio, la idea es que cuando finalmente alcancen algo que no lo incluye, ese algo puede salir ya de la caja. Bien, entonces requisitos para hacer esto es que el nombre ficticio es nuevo, no se vale que utilicen un nombre de alguien que pues existe, que ya se conoce, sino que tiene que ser totalmente nuevo. Y por otro lado, cuando saquen sus conclusiones, el nombre ya no puede aparecer. Introducción del universal tiene una dinámica similar. Aquí piensen que el objetivo es tener una fórmula cuantificada universalmente, con esto subrayando, para toda X alfa. Ahora, ¿cómo llegar a este objetivo? La idea es que ustedes se inventan un nombre también, ficticio. Ese nombre es totalmente arbitrario, con el requisito de que no debe existir, ese es el punto. No se debe haber usado antes, es importante. Y ya que tienen este nombre, ustedes hacen una serie de inferencias y llegan a una fórmula en la que aparece ese nombre. Ajá. Entonces, es posible cerrar la caja diciendo para toda X alfa. ¿Por qué razón? Porque el nombre es ficticio, entonces podrá aplicarse a cualquiera y entonces lo que ustedes afirman de ese nombre, en realidad vale de quien se les ocurra. Esto puede sonarles contraintuitivo dicho de esta manera, pero ustedes lo hacen todo el tiempo en sus demostraciones. Les dicen en un curso, a ver, demuéstrame que todo espacio vectorial tiene una base, ¿no? Entonces ustedes lo que hacen es decir, bueno, sea este vector en este espacio vectorial y este vector tiene estas características. Una vez que se sea esto, lo que hacen es ustedes pues demostrar cosas y al final pueden decir, bueno, pero este vector V, por ejemplo, me lo saqué de la manga, el nombre no existía, simplemente se asignó cualquier vector sin asignar ninguna propiedad en particular, y lo que yo demuestre utilizando ese vector se va a aplicar a todos, ¿no? O a todos los espacios vectoriales, más bien en este caso, porque es lo que intento demostrar, sea E un espacio vectorial, ¿no? Entonces, a una serie de demostraciones sin suponer nada particular sobre la naturaleza de E,
Y al final, entonces, puedo decir, pues esto vale para todos los espacios vectoriales. O les digo, todos los números naturales, su sumatoria es igual a n cuadrado. La sumatoria de los primeros n números naturales es igual a n más n cuadrado sobre 2. Ajá, entonces, ustedes me demuestran eso y pueden cuantificar universalmente, a pesar de que usaron el nombre n específico. Entonces, esa es la idea de las demostraciones que utilizan esto. Y ustedes lo hacen todo el tiempo en sus cursos de matemáticas. Toman un nombre arbitrario, sin suponer ninguna particularidad de este nombre, demuestran cosas y después dicen, ah, bueno, ya ves, como este nombre se refiere a un número natural, todos los naturales lo cumplen, o todos los espacios vectoriales, o todos los grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así funciona. Vamos a ver algunas aplicaciones de estas reglas. Voy a empezar con un teorema muy sencillo. Vean, este teorema me dice, para toda x, P11 de x implica P12 de x. Vean que el cuantificador, en este caso, abarca toda la fórmula completa en anaranjado, porque no hay un paréntesis que denote que tiene un alcance más restringido. Por otro lado, tenemos la fórmula P11 de C, y de esto quiero deducir P12 de C. Digo, intuitivamente debe ser el caso, ¿no? Si todos los objetos que cumplen 1 cumplen 2, y C en particular es una constante, cumple 1, esa constante debe cumplir 2. Esa es la idea. Vamos a demostrarlo formalmente. Vean que una mala lectura de esto los habría pensar, bueno, pues esto es eliminación de la implicación, ¿no? Yo les diría, sí, no. Para aplicar eliminación de la implicación, que es la regla que estamos heredando del caso proposicional, lo que necesito es tener una implicación, ¿no? Aquí esta fórmula no es una fórmula del tipo alfa implica beta, sino es una fórmula del tipo para toda x alfa. La parte alfa es la que estoy subrayando en naranjado. Ajá. Entonces, no puedo aplicar eliminación de la implicación si no tengo una implicación. Este cuantificador es un obstáculo. Alfa, la parte alfa, sí es una implicación, es del tipo beta implica gamma. Entonces, la primera parte, lo primero que tengo que hacer es quedarme con la implicación. El otro problema que tenemos es que en la eliminación de la implicación, pues tengo que tener el antecedente. Y aquí el antecedente de esta parte alfa, esta beta que estoy rayando, resulta que es P1 de X y acá es P11 de C. No es lo mismo. Entonces no puedo simplemente decir con eliminación de la implicación. Tengo que lidiar con los cuantificadores. Y eso es lo que hace esta demostración. Entonces, los primeros dos pasos son obvios, escribo las premisas, ahí están. El tercer paso es el interesante. Lo que hace es tomar esta fórmula y eliminar el cuantificador universal. Perdón, ¿no sería conveniente a lo mejor que presentara simultáneamente las reglas con las demostraciones? A lo mejor sí, ¿no? Déjenme abrir una copia. Ya está, ya tengo aquí la copia. Voy a cambiar el estilo de presentación para que ambas sean visibles para ustedes, no más para mí, y ya está. A ver. Listo. Ahora deben tener en su pantalla de un lado las reglas y del otro lado la demostración, ¿no? Sí. ¿Se ven del tamaño adecuado o quieren que lo haga más grande? Un poquito más grande, por favor. Bien, perfecto. Entonces, permítame, voy a hacerlo. A ver, estoy reacomodando para que sea visible. Y ¿mejor? Sí, Perfecto. Entonces aquí estamos ya con la demostración. Vean que entonces aquí en el paso 3 estoy aplicando la regla de eliminación del universal, que la tengo acá. Y la regla pues sustituye en la fórmula del tipo para toda x alfa, en la parte alfa sustituye a la x por el término que tú quieras. Bien, pues entonces es lo que hago. El término que elijo en este caso es la c. Y entonces me quedo aquí con P11 de C implica P12 de C. Vean, no es simplemente eliminar el cuantificador,
sino eliminarlo sustituyendo la variable por un término. Podría sustituirla por sí misma, por supuesto. Podrá haber llegado en 3 a P11 de X, implica P12 de X, pero no es lo que me sirve, por supuesto. Lo que me sirve es sustituirla por la constante que ya tengo. Entonces, hago esa sustitución y vean cómo ahora sí puedo aplicar la regla de eliminación de la implicación, porque pues tengo una implicación y tengo el antecedente de la implicación, por lo tanto puedo concluir el consecuente de la implicación. P12 de C. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro cómo lo hice? ¿Puedo explicar la última regla, por favor? Mira, esta regla es la de eliminación de la implicación. Esta la teníamos en el caso del cálculo de proposiciones. Entonces, permítanme un momento. Voy a regresar a ese cálculo. Ahí está, tengo esta lámina con ese cálculo, sistemas de demostración, deducción natural. Aquí está, es esta regla. P implica Q con P, entonces te quedas con Q. Aquí te das Cierto, cuenta. cierto. Ajá, exactamente que este es, el papel de P lo tiene P11 de C, el papel de Q lo tiene P12 de C. Bien, entonces lo voy a dejar por ahí a la mano para que en caso de que necesitemos referirnos a esas reglas para recurrir a ellas. Bien, entonces, ahora sí ya quedó claro, ¿verdad? Voy a ver mi segundo ejemplo de una regla y va a ser la regla de introducción del existencial, que es la otra regla que es sencilla, ¿no? Vamos ahora a tener, vean, una premisa es la misma que antes. Para toda x, P11 de x implica P12 de x. La otra premisa es P11 de c. Y mi conclusión deseada es, existe x tal que P11 de x. Entonces, los primeros 4 pasos de la demostración son los mismos que teníamos antes. Hasta aquí. Mis dos premisas. Después eliminación del universal en el paso 3. Y nuevamente utilizo C en lugar de X. En el paso 4 lo que hago es eliminación de la implicación. De hecho, hasta el paso 4 es la demostración de la lámina anterior. El paso 5 es el que hace algo novedoso, por supuesto. Vean, la regla de introducción del existencial me dice, si tú sabes que alfa es cierta de alguien, puedes afirmar que existe alguien tal que alfa es cierta de ese alguien. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Digo, mira, yo tengo aquí alfa donde X está reemplazado por C. Por ese término. Por lo tanto, puedo revertir a alfa nada más, a la alfa con la X, y quedarme con existe X tal. Vean cómo aquí lo que estamos haciendo es aplicar las reglas de sustitución que vimos antes, pero las aplicamos de manera retrospectiva. Es decir, vemos una fórmula y nos imaginamos qué sustitución me llevó a esa fórmula. ¿Se dan cuenta? Yo veo esta fórmula y entonces digo, bien, ¿dónde estaba X aquí antes? Pues estaba aquí. Y entonces digo, claro, si X estaba aquí, a la hora de reemplazarla por C, pues lo que obtengo es esta fórmula, ¿no? Este de aquí. Entonces, atención con eso. Las reglas de sustitución son muy importantes, pero en esta parte del curso vamos a aplicar así, hacia atrás, diciendo, aquí hubo una sustitución. ¿Cuál es? Y su trabajo es, pues, imaginarse la sustitución que les lleva a los resultados deseados, ¿no? Entonces, no es tan mecánico como lo que vimos antes. Bien. Entonces, ¿queda claro cómo hice esta demostración? Bien, hay una pregunta al parecer. ¿Alguien quiere decir algo? No sé si sí o si no. Es probable que esto sea un producto de que alguien tiene fallas con su micrófono. Yo ahorita no tengo acceso al chat. Si alguien escribe algo en el chat, me podrá decir que leer lo que hayan escrito. No, perfecto. No hay preguntas todavía. ¿No hay preguntas? Bueno, está bien. Entonces, gracias. Continúo entonces con el siguiente ejemplo, una demostración con deducción natural. Vean, esta demostración es de la regla de introducción del universal, que es una regla más complicada. Vean, el teorema que quiero demostrar es este. Tengo aquí para toda x, P11 de x implica P12 de x, la misma premisa que los ejemplos anteriores, la primera. La segunda premisa es distinta. Me dice, para todo x, P12 de x implica P13 de x. Y lo que quiero demostrar aquí
es para todo X, P11 de X implica P13 de X. Nuevamente, a primera vista y sin los cuantificadores, suena que es un teorema que ya demostramos antes. Es lo que los filósofos llaman el silogismo hipotético. Es decir, demostramos que P implica Q, que Q implica R, y de eso queremos demostrar que P implica R. Sí, pero ya sí y no. Aquí hay cuantificadores. Esta fórmula no es una fórmula del tipo beta implica gamma, ni este del tipo gamma implica eta. Es una fórmula para toda X alfa y para toda X kappa, digamos, ¿no? Entonces, primero hay que lidiar con los cuantificadores, porque la conclusión no es del tipo beta, entonces implica, ¿cuál dije? Kappa, ¿no? Sino es para toda X sí. Entonces vamos a lidiar con los cuantificadores primero. Empiezo escribiendo mis dos premisas, por supuesto, ese es el paso obvio. Y entonces después digo, mira, mi meta es llegar a este punto. Ajá. A decir, claro, para todo X, si X cumple 1, entonces cumple predicado 3. Bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo llegar a esta meta? El hecho de que tengo un cuantificador universal aquí me hace pensar que podría abrir una caja marcada con la regla de introducción del universal y entonces me busco este nombre que no haya aparecido antes. Ajá. Entonces no puede ser una constante, sino algo que estoy creando en este momento, es un nombre ficticio, pero no puede ser una variable que haya aparecido tampoco. Entonces, pues está bien aquí, no ha aparecido antes y no entra ni en conjunto de variables ni constantes. Entonces lo invento, aquí está, y ya que lo inventé, y vean, este es un punto muy importante, la regla de introducción del universal no me pide que empiece la caja con una hipótesis. Ajá. Eso no lo subrayé lo suficiente antes cuando vi la regla acá, pero aquí quiero hacerlo, dejarlo bien en claro. No hay necesidad de abrir con ninguna hipótesis particular. Simplemente hay que, pues, cerrarla cuando ya no necesitamos el nombre y siguiendo este paso específico. Entonces ya está, el nombre lo inventé y entonces digo, bueno, mira, si toda X cumple 1, en particular, N la cumple. Entonces elimino el universal, ajá, aquí está la regla de eliminación del universal, elimino el universal en la premisa 1 y me quedo P11 de N implica P12 de N. En el paso 4 lo que hago es eliminar este otro universal también. Ajá. Y lo mismo, con eliminación del universal me dice, pues se vale cualquier cosa que sustituya a X, vuelvo a sustituir con N. Y ahí está. P12 de N implica P13 de N, el paso 4. Bien. Ahora, el paso 5, vean, yo había demostrado este teorema que les decía que es el silogismo hipotético, así le llaman los filósofos, en la parte de cálculo de proposiciones. Entonces lo voy a reciclar. Todo lo que demostramos ahí sigue siendo válido acá. Y entonces tengo que si alfa implica beta, vean que aquí alfa, su papel está siendo ocupado por P11 de N. Beta sería pues P12 de N. Y tengo en esta otra fórmula beta nuevamente, vean la coincidencia. Y tengo esta gamma, ¿no? P13 de N. Entonces, de esto yo puedo concluir en el teorema alfa implica gamma. Elimino la beta intermedia. Entonces, es lo que hago aquí. Paso entonces de esto a esto. Ya tengo ese teorema. Y en este momento digo, bueno, pues ya eso se parece bastante a lo que quiero demostrar, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puedo ir a lo que quiero demostrar a partir de 5? Pues simplemente pensando, esta fórmula salió de sustituir en alfa, o en esta fórmula de aquí, esta partecita anaranjado, a x por n. Bien, si yo aquí sustituyo a x por n, obtengo esto. Es lo que estoy diciendo aquí. Bien, entonces se vale, perdón, acá, se vale entonces decir, bueno, claro, tú puedes entonces sacar de la caja la afirmación de para toda X alfa, es decir, sin la sustitución. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Para toda X, P11 de X implica P13 de X. Y la justificación es introducción del universal. Trivialmente se le aplica 5, así que no tengo que poner nunca cuál. Esa es la última fórmula de la caja. Pero aquí podría haber escrito 5. Introducción es universal a partir de 5.
Ujú. ¿Quedó clara esta demostración? ¿Dudas? ¿Algo que les parezca oscuro? Sí, queda claro. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos este otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más, por supuesto, con la última regla que nos falta, que es la de eliminación del existencial. Ujú. Bien, en esta regla repito la misma premisa 1. Digo, esto es bastante útil, es una premisa muy simple. Eh, estas demostraciones, estos ejemplos, por supuesto, no están pensados para que sean particularmente reveladores, ¿no? Que les digan algo, una verdad profunda sobre el universo, son muy sencillos. La idea es que veamos cómo se aplican las reglas, ¿no? Entonces, por eso los escogí tan básicos, ¿no? Bien, tenemos entonces la primera premisa igual. La segunda premisa eh, es esta, existe X tal que P11 de X, y de esto yo quiero deducir, existe X tal que P12 de X. Eso es lo que quiero deducir. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vean, bueno, empiezo escribiendo mis premisas, por supuesto, ese es el paso que siempre conviene hacer. Eh, y en el siguiente paso digo, mira, yo quiero llegar a esto. Ajá. Y parecería que la forma más fácil de llegar a esto pues sería introduciendo el existencial. Vean, aquí está la regla que me dice tú llega a algo y después introduces el existencial. Entonces, me gustaría tener antes de esto un paso en el que pueda introducir el existencial. El problema es que no es obvio cómo podría llegar a algo así como esto. Pero por otro lado digo, pero mira, no debe ser tan complicado. Aquí te están regalando una afirmación, eso es lo que significa premisa, un regalo, te están regalando esta afirmación. Entonces, más bien, el problema que tenemos aquí para proceder es que la fórmula que me puede ser útil está precedida por el cuantificador existencial. Ujú. Lo que voy a hacer es eliminarlo primero y después hacer lo que tengo que hacer. Bien, ahora, pero es un cuantificador existencial, no puedo quitarlo simplemente. La regla me dice, lo que tienes que hacer cuando tienes esta fórmula es abrir una caja etiquetada con la regla de eliminación del existencial, ahí está, te inventas un nombre totalmente nuevo. El nuevo en esta demostración, por supuesto, es el mismo de la demostración pasada. El punto es que tiene que ser nuevo en esta demostración. Escojo n y una vez que haces eso, empiezas con la hipótesis de que es la parte alfa de la fórmula cuantificada existencialmente, nada más que a la X la vas a sustituir, ven esto, por el nombre que te acabas de inventar. Entonces tomo la fórmula cuantificada existencialmente, que es esta, digo, lo que me importa es la parte alfa, tengo que introducir alfa, donde X, la cuadrada cuantificada, es reemplazada por N. Ahí está. Entonces, por eso tengo P11 de N con el estatus de hipótesis. Ahora, ¿cómo puedo cerrar esta caja? Acuérdense, tengo que llegar a una fórmula beta donde la n ya no aparezca. Ese es mi objetivo. Bien, entonces aquí está la hipótesis y con esta hipótesis vean que el nombre es totalmente arbitrario, pero esta fórmula está cuantificada universalmente, la premisa 1. La cuantificación universal me dice, puedes cambiar a X por lo que sea, un nombre ficticio, un nombre real, constante, variable, un símbolo funcional, lo que tú quieras. Entonces, pues me conviene en particular cambiar a la X por el mismo nombre. Y aquí hago esto, P11 acá. Entonces, esto se convierte en esto, cambiando X por Y. Ya que tengo eso, pues nuevamente eliminación de la implicación. ¿Se dan cuenta? Tengo una implicación, tengo su antecedente, entonces puedo concluir el consecuente a partir de 3 y 4. Bien, ya con ese consecuente, pues estoy del otro lado. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque yo puedo aquí, con esta parte, aplicar introducción del existencial. Y ustedes me dicen, ¿por qué? Bueno, porque introducción del existencial me dice, si tú sabes que alguien cumple algo, puedes afirmar que existe alguien que lo cumple, ¿no? Ajá. Si alguien llegó a tiempo, entonces puedes decir, existe alguien que llegó a tiempo. Dicho de esa manera, pues suena más o menos trivial, ¿no? Pero la lógica tiene como uno de sus objetivos desmenuzar todos estos pasos que pueden parecernos triviales, intuitivos, pero que no necesariamente lo son, que implican manipulaciones de símbolos que es necesario hacer de acuerdo con las reglas. Entonces aquí estoy haciendo paso de esto a esta introducción del existencial a partir de 5.
Y esta fórmula en particular, observen que ya no contiene a n, ese es el punto importante. Ajá. Y como ya no contiene a n, la puedo sacar de la caja. Y mi argumento para sacarla de la caja es que la obtuve gracias a eliminación de existencial con un existencial, con el existencial que aparece en el paso 2, es lo que estoy diciendo aquí. Elimine el existencial en 2. Entonces, cuando eliminamos un existencial, el objetivo no es quedarnos con la fórmula que resulta de simplemente de borrarlo, sino utilizar la hipótesis para llegar a una fórmula que es la que realmente nos interesa. Entonces ya está, obtuve esto, lo saqué de la caja y concluye mi demostración. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces continúo. Aquí tengo otro ejemplo. Ajá. Este ejemplo en realidad no es un teorema, sino que es una serie de teoremas. ¿Por qué razón? Porque vean que aquí alfa no es parte de mi lenguaje. Es como un comodín. Que me dice, inserta aquí la fórmula de cálculo de predicados que quieras. Dado que el cálculo de predicados tiene un número infinito de fórmulas, en realidad lo que estoy demostrando es un número infinito de teoremas, uno por cada alfa. Vean cómo mi demostración no va a fijarse realmente qué hay dentro de alfa y por lo tanto, pues puede ser una demostración genérica. Estrictamente hablando, entonces, esto tampoco es una demostración, sino el esquema de una demostración. Para cada fórmula que yo quiera poner en lugar de alfa, lo que hago es cambiar alfa por esa fórmula y ya tengo realmente una demostración y obtengo un teorema, por supuesto, ¿no? Entonces, piensen, para demostrar una clase de teoremas, estoy utilizando un esquema de demostración. Bien, entonces, ¿cómo es este esquema? Este esquema lo que codifica es algo que seguramente ustedes ven en su curso de matemáticas discretas, que es que los cuantificadores se pueden definir uno en función del otro. Aquí hay una definición implícita porque tengo un bicondicional y el bicondicional, gracias a la regla de sustitución, me dice, siempre que te encuentres esto, puedes reemplazarlo por esto. Y viceversa, siempre que te encuentres esto, puedes reemplazarlo por esto. Entonces, vamos a ver cómo para toda x alfa es equivalente a no existe x tal que no alfa. Bien, empiezo, como no tengo nada, pero es un bicondicional, pues por supuesto que la forma más fácil de hacer esto es demostrando una implicación en una dirección y después la implicación en la dirección opuesta. Eso es lo que hemos estado haciendo con estas demostraciones con bicondicionales. Entonces, quiero demostrar primero en esta parte 1, que es esta lámina, que esta parte implica esta parte, es decir, me fijo en la flecha hacia la derecha. Bien, ahora es una implicación. Las implicaciones, acuérdense que con mucha frecuencia pues son fáciles de demostrar, se asumen el antecedente y llegan al consecuente. Entonces el antecedente es esto y quiero llegar a esto. Entonces tomo como hipótesis para toda x alfa. Ese es el paso 1. Llegamos a este punto. Bien, ahora yo tendría que llegar entonces finalmente a esto para poder cerrar mi caja. Bien, voy a explicar cómo llego de aquí a acá. Aquí ya está explicado linealmente, pero acuérdense que en términos de razonamiento humano, y les decía que con frecuencia también para los demostradores automáticos, conviene fijarse en la meta y tratar de rellenar el espacio en medio. Entonces mi meta es el paso 7. ¿Cómo podemos llegar a este paso 7? Vean, observen que este paso tiene una negación. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿por qué no piensas en la regla de introducción de la negación? Esta regla. Bien, entonces esta regla, y déjenme abrir las láminas otra vez de la parte de proposiciones. Un momento. Es esta. Está acá. La regla de introducción a la negación me dice, mira, si tú quieres demostrar no P, abre una caja cuya hipótesis es P y llega a bottom, a falso. Esa es la idea. Bien, entonces lo vamos a hacer aquí. Vean, yo quiero llegar a esto, entonces tengo que abrir una caja donde asumo la fórmula sin la negación. Existe x tal que no alfa.
Bien. Entonces, ya que tenemos eso, ¿cómo lo poder obtener? Pues acuérdense que el punto esencial es obtener bottom, ¿no? Para poder cerrar la caja. Ahora, ¿cómo puedo obtener bottom? Este paso que estoy haciendo aquí, permítanme cerrar esta caja, este paso que estoy haciendo aquí, no puedo decir que me inspiró la meta, es simplemente algo que a mí se me ocurrió hacer en un momento de inspiración, que Buda me habló al oído y me dijo, mira, vas a llegar por ahí. Entonces, pues se me ocurre entonces esta hipótesis. La hipótesis lo que hace es asumir, no es verdad que alfa, donde en lugar de X aparece N, que es el nombre que... no es cierto. Perdónenme, sí, es una razón por la cual hay que hacerlo. Esta hipótesis es por eliminación del existencial. Discúlpenme. Es la otra hipótesis, es otra demostración de si me saco de la manga eh, una hipótesis. Esta es por eliminación del existencial. ¿Por qué razón? Ven, aquí tenemos una fórmula cuantificada existencialmente. Entonces, pues lo mejor es utilizar eliminación del existencial, ¿no? Y eliminación del existencial es este mecanismo que me dice, te inventas un nombre ficticio que no haya aparecido antes en esta demostración, agarro la N de siempre, y ya que tienes este nombre inventado, lo que haces es tomar como hipótesis la parte alfa de tu fórmula, donde cambias a X por N. Entonces aquí la parte alfa de mi fórmula en realidad es no alfa, ¿se dan cuenta? Eso es lo que sigue el cuantificador. Entonces tomo esta parte y en esta parte sustituyo a X por N. Ahí está, esta es la hipótesis. Bien, ya que tengo esta hipótesis, a partir de 1, del cuantificador universal, digo, mira, aquí estoy diciendo que todo el mundo cumple alfa, pues en particular, N la cumple. Entonces cambio en alfa a X por N. Y vean cómo claramente estas dos fórmulas se contradicen. Y en el cálculo de proposiciones, déjenme presentar esa lámina otra vez. El cálculo de proposiciones es esta lámina. Tengo la regla de introducción de bottom que me dice que si tengo P y tengo no P, entonces puedo poner bottom. Y eso es lo que hago aquí. Tengo no P y tengo P y por lo tanto pongo falso. Introducción de falso, ahí está. Bien, ahora ya que llegué a este punto de introducción de falso, vean cómo en falso no aparece N. Es una constante, ¿no? Lo único que aparece es falso precisamente. Entonces, como no aparece N, ya puedo cerrar mi caja de eliminación del existencial. Ven, ya tengo mi beta deseada. La cierro y extraigo la beta, que no contiene N. Y la beta en cuestión es falso. La constante falso. Entonces la saco de la caja y vean cómo con este falso aquí, y regreso a las otras láminas, permítanme un momento, ya cumplo con los requisitos para cerrar la caja de introducción de la negación. Esta regla de acá. Bien, entonces ya cumplo con esos requisitos, cierro la caja con la negación de mi hipótesis. Bien. Pero esto es precisamente lo que yo quería demostrar, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, ya puedo cerrar mi caja y digo que el paso 1 implica el paso 7 por introducción de la implicación. Aquí está. Bien. Entonces, voy con la segunda parte, que es la implicación en dirección opuesta. Bien. En la segunda parte lo que hago es tomar, pues por supuesto, esto como una hipótesis y voy a querer llegar a esto, ¿se dan cuenta? Entonces aquí va como hipótesis esto y como consecuente va, o como último paso va para toda X alfa. Tengo que justificar lo que hay en medio de aquí y entonces para eso pues diría, a ver, vamos a ver esto que quieres justificar. Es una fórmula cuantificada universalmente. Y entonces, pues, me parece que lo más sensato sería con introducción del universal. Eso podría ser un buen intento, ¿no? Empezar con, pues, si quieres cuantificar universalmente, pues, empieza con eso. Entonces, abro una caja donde me invento un nombre nuevo. Vean que como no puedo usar cosas que ya usé antes, voy a usar ahora un nuevo nombre, M. Entonces, invento este nombre M.
La regla de introducción del universal no requiere hipótesis. Entonces, hasta aquí, pues la regla no me pide nada. Pero sin hipótesis en realidad no puedo avanzar mucho. Ese es el paso que me inspiró Buda, ya me acordé. Ajá. O Buda o una buena taza de café, cualquier motivación en la vida que ustedes consideren adecuada, ¿no? En mi caso, el café es más poderoso que Buda porque pues em, es un personaje histórico que existió, hizo cosas admirables, hizo cosas no tan admirables, pero el punto es que yo no tengo comunicación con él. Es simplemente un recurso retórico. Entonces, una buena taza de café me inspiró a abrir una nueva caja más con esta hipótesis que es totalmente arbitraria. Por eso digo que es un momento de inspiración. Pero se me ocurrió que era una buena idea tener esta hipótesis. Entonces, la hipótesis es no alfa, donde en lugar de X aparece M. Como es una hipótesis, yo tengo total libertad para introducir la hipótesis que quiera. Donde no tengo libertad es cómo cerrar la caja. Ese es el punto. O sea, ustedes siempre que introduzcan una hipótesis pueden hacer muchas arbitrariedades. Cuando hay reglas que me dicen la hipótesis tiene que ser tal como la eliminación del existencial o la eliminación de la disyunción, que me piden hipótesis concretas, pero en general la hipótesis puede ser totalmente arbitraria. Entonces a mí se me ocurrió esta y la cuestión es llegar a algo que me permita cerrar la caja. Bueno, ¿qué hago? Bueno, a partir de esto, de esta hipótesis arbitraria, en el paso 10, lo que hago es introducir el existencial. ¿Por qué razón? Porque la introducción del existencial no me pide ni que cumpla ningún requisito. Con que sepa que alguien cumple algo, alfa, entonces yo puedo afirmar que existe alguien que lo cumple. Entonces, lo que hago es tomar no alfa y donde aparecía M, ahora regreso a la X. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Existe X tal que alfa. Punto. Eso está bien, pero el punto es que se dan cuenta que ahora tengo esta fórmula y en el paso 9 tenía esta. Entonces, nuevamente, con estas dos fórmulas juntas, cumplo la regla, a ver, es esta acá. No, no es cierto, no es esa. Acá. Cumplo los requisitos de introducción de falso. Ya se dan cuenta del lado izquierdo. Tengo P y tengo no P. Por lo tanto, puedo poner falso. Y entonces eso es lo que hago aquí. Pongo falso. Y con falso, vean que pues yo puedo cerrar esta caja con alfa, donde X está reemplazada por M. Esto ya no es tan mágico, por supuesto, porque se dan cuenta que esto me va a llevar en el paso siguiente a la introducción del universal. Entonces, probablemente fue más café que Buda, pero es cierto, ahí está. Ese es el paso deseado. Alfa, donde X está reemplazado por él. ¿Por qué razón? Perdón. Me van a decir, ¿cómo es que lo puedo sacar? Es por la regla de eliminación del no. Ajá. Esa regla está aquí en el cálculo de proposiciones. Vean, es la regla simétrica a la introducción del no. Si yo tengo una hipótesis no P y llega un falso, entonces puedo sacar la hipótesis y la negación. Si yo asumo la negación de lo que quiero y llega una contradicción, entonces tengo lo que quiero. Ahí está. Es esta. Bien. Ahora, ya que la tengo ahí, pues cumplo los requisitos para hacer la introducción del universal. El nombre fue totalmente arbitrario y fue etiquetado para ese fin, precisamente para introducción del universal. Y pues hago eso precisamente, pongo un universal para toda X alfa en el paso 14, a partir de 13. Y ya que tengo esto, pues puedo cerrar esta caja y concluir existe X tal que no alfa, implica para toda X alfa. Y finalmente, perdón, no existe X tal que no alfa implica para toda X alfa. Y finalmente se dan cuenta que ya tengo la implicación en ambas direcciones y por introducción del bicondicional puedo llegar a la conclusión deseada. Ahí está. ¿Preguntas? Queda claro. Bien. Yo creo que sí, pero si no, por favor, revísenla después. Es una demostración un poco larga, entonces vean todos los pasos y si hay preguntas, la próxima clase las vemos. La próxima clase es este viernes, después tenemos un receso de una semana. Bien. Bueno, pues si no hay nada más, permítanme dejar de compartir.
Voy a detener la grabación.